Bienvenidos a Cuba, una isla detenida entre el pasado y el presente, donde cada calle cuenta una historia, cada edificio guarda cicatrices del tiempo y cada persona transmite una mezcla única de orgullo, nostalgia y esperanza. Hoy vamos a recorrer La Habana, la capital cubana, una ciudad vibrante y decadente al mismo tiempo, llena de música, arte, contradicciones y una historia que ha marcado profundamente a América Latina y al mundo. Cuba no es solamente playas paradisíacas y autos antiguos, es también revolución, resistencia, dificultades económicas, identidad cultural y una sociedad que ha sobrevivido décadas de cambios políticos, aislamiento y transformación. En este video exploraremos la historia contemporánea de Cuba, cómo nació la Revolución Cubana, la vida en La Habana hoy, su cultura, arquitectura y gente, los desafíos económicos actuales y por qué Cuba sigue fascinando al mundo entero. La Habana, una ciudad congelada en el tiempo. La Habana fue fundada por los españoles en 1519 y rápidamente se convirtió en una de las ciudades más importantes del Caribe. Durante siglos, Cuba fue una colonia estratégica para España. Desde aquí partían barcos llenos de oro, azúcar y tabaco rumbo a Europa. La arquitectura de La Habana refleja esa mezcla de épocas: fortalezas coloniales, iglesias barrocas, mansiones neoclásicas, edificios art deco y estructuras soviéticas construidas durante la Guerra Fría. Caminar por La Habana es como recorrer diferentes siglos al mismo tiempo. En Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, todavía sobreviven plazas coloniales, cafés históricos y calles empedradas llenas de vida. Pero junto a esa belleza también aparece el deterioro. Edificios derrumbándose, infraestructura envejecida, escasez de materiales y décadas sin grandes inversiones. Sin embargo, la ciudad tiene alma. La música está en todas partes: son cubano, salsa, rumba, jazz afrocubano. La Habana no se entiende solamente con los ojos, se entiende con el oído, con el ritmo y con la energía de su gente. Antes de la revolución, durante la primera mitad del siglo XX, Cuba estuvo fuertemente influenciada por Estados Unidos. La Habana era conocida como Las Vegas del Caribe. Turistas estadounidenses llegaban buscando casinos, hoteles lujosos, vida nocturna, alcohol y entretenimiento. La mafia estadounidense también tenía una fuerte presencia en la isla. Mientras una parte de la población disfrutaba riqueza y lujo, gran parte de los cubanos vivía en pobreza, especialmente en zonas rurales. La corrupción política aumentaba. En 1952 el general Fulgencio Batista tomó el poder mediante el golpe de Estado y estableció una dictadura respaldada por intereses económicos y militares. Muchos cubanos comenzaron a ver el sistema como injusto y desigual, y entonces apareció un joven abogado llamado Fidel Castro. La Revolución Cubana. En 1953, Fidel Castro lideró un ataque contra el cuartel Moncada. La operación fracasó, pero marcó el inicio simbólico de la Revolución Cubana. Después de ser encarcelado y posteriormente exiliado en México, Fidel regresó a Cuba en 1956 junto a un pequeño grupo de revolucionarios. Entre ellos estaba un argentino que se convertiría en símbolo mundial, Ernesto Che Guevara. Los rebeldes se refugiaron en la Sierra Maestra y comenzaron una guerra de guerrillas contra Batista. Poco a poco fueron ganando apoyo popular. Finalmente, el 1 de enero de 1959, Batista huyó del país y los revolucionarios tomaron el control de Cuba. La revolución prometía justicia social, educación universal, salud gratuita, igualdad económica y soberanía nacional. Y muchas de esas promesas sí produjeron cambios reales. Cuba desarrolló uno de los sistemas de salud más reconocidos en América Latina y logró altos niveles de alfabetización, pero también comenzaron tensiones con Estados Unidos. La Guerra Fría y aislamiento. A medida que Fidel Castro nacionalizaba empresas privadas y acercaba a Cuba a la Unión Soviética, Estados Unidos respondió con sanciones económicas y embargo comercial.
Este embargo, iniciado en los años 60, sigue siendo uno de los temas más polémicos de la historia contemporánea cubana. En 1961 ocurrió la invasión de Bahía de Cochinos, organizada por exiliados cubanos apoyados por Estados Unidos. La invasión fracasó, pero el momento más peligroso llegó en 1962, la crisis de los misiles. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, a pocos kilómetros de Estados Unidos. Durante varios días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Finalmente, Washington y Moscú llegaron a un acuerdo y la crisis terminó. Cuba quedó atrapada en medio de la Guerra Fría. Durante décadas, la economía cubana dependió enormemente del apoyo soviético y cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Cuba entró en una profunda crisis conocida como el Periodo Especial. Hubo escasez extrema de alimentos, cortes eléctricos, falta de combustible y una caída dramática de la calidad de vida, que actualmente se refleja y lo vemos en todos los noticieros mundiales. Muchos cubanos emigraron buscando mejores oportunidades debido a estas condiciones. La vida en La Habana hoy. La Cuba actual es compleja y contradictoria. Por un lado, existe una fuerte identidad nacional, orgullo cultural, seguridad relativamente alta y una enorme riqueza artística. Pero al mismo tiempo, el país se enfrenta a inflación, escasez de productos básicos, bajos salarios, problemas energéticos y migración masiva. En La Habana se puede ver claramente el contraste. Hay edificios históricos impresionantes junto a estructuras abandonadas. Hay hoteles de lujo para turistas y ciudadanos haciendo largas filas para conseguir alimentos. En los últimos años, el acceso a internet y redes sociales ha cambiado la vida cotidiana. Los jóvenes cubanos están más conectados con el mundo que nunca. También han surgido pequeños negocios privados, restaurantes, cafeterías, casas de huéspedes, emprendimientos independientes. Sin embargo, el Estado sigue teniendo un papel dominante en la economía. La emigración continúa siendo una realidad importante. Muchos cubanos sueñan con mejor estabilidad económica, libertad de oportunidades y un futuro más predecible. Pero a pesar de todo, la resiliencia del pueblo cubano sigue siendo impresionante. Cultura, música y identidad. Si algo define a Cuba es su cultura. La música cubana ha influido al mundo entero. Salsa, son, bolero, rumba, latin jazz. Artistas cubanos dejaron huellas internacionales durante generaciones. La isla también tiene una identidad profundamente mestiza, influencia española, herencia africana, tradiciones caribeñas y espíritu latinoamericano. La comida, la religión afrocubana, la danza y la manera de hablar reflejan esa mezcla única. Cuba es pasión, creatividad y resistencia cultural. La Habana es una ciudad que no se parece a ninguna otra. Es hermosa y desgastada, alegre y melancólica, histórica y profundamente viva. Cuba sigue siendo uno de los lugares más fascinantes del planeta porque obliga a mirar más allá de los estereotipos. No es solamente política, no es solamente turismo, no es solamente revolución. Es una sociedad compleja, llena de contradicciones, memoria y humanidad. Y quizá eso es precisamente lo que la hace que millones de personas sigan soñando con conocerla, porque en cada esquina de La Habana todavía late una historia que el tiempo no ha podido borrar. Cuba es uno de esos lugares que no se parecen a ningún otro en el mundo. No importa cuántas fotos hayas visto o cuántos documentales hayas mirado. Estar en Cuba es una experiencia completamente distinta. La isla tiene una mezcla única de historia, cultura, arquitectura, música y emociones que dejan una impresión profunda en quienes la visitan. Hoy vamos a descubrir por qué visitar Cuba sigue siendo algo tan especial y por qué millones de personas consideran este país uno de los destinos más fascinantes del planeta.
Una de las primeras cosas que impactan al llegar a Cuba es sentir que el tiempo se detuvo. En La Habana todavía circulan automóviles estadounidenses de los años 40 y 50, muchos edificios conservan arquitectura colonial española, Art Deco y estilos antiguos que prácticamente desaparecieron en otras ciudades del mundo. Caminar por las calles de La Habana es como entrar en una cápsula del tiempo, pero lo más interesante es que no se trata de una atracción artificial para turistas. Es la vida cotidiana real. La ciudad conserva esa apariencia debido a décadas de aislamiento económico, falta de modernización y una historia política única. Eso convierte a Cuba en un lugar irrepetible. Cuba tuvo un papel enorme en la historia contemporánea del mundo. Aquí ocurrió la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro y Che Guevara. La isla se convirtió en símbolo de resistencia política durante la Guerra Fría y estuvo en el centro de algunos de los momentos más tensos del siglo XX. Visitar Cuba permite entender mejor la revolución, el embargo económico, la influencia soviética y cómo la política transformó completamente una sociedad. No es solamente turismo, es una experiencia histórica y cultural. Cada plaza, cada mural y cada edificio cuentan parte de esa gran historia. Muchos viajeros coinciden en algo: lo mejor de Cuba es su gente. Los cubanos son conocidos por su calidez, su hospitalidad, su sentido del humor y su capacidad de encontrar alegría incluso en tiempos difíciles. A pesar de los desafíos económicos, la energía humana en Cuba es impresionante. Es común terminar conversando con desconocidos en una esquina, escuchando historias personales o compartiendo música y comida. La conexión humana en Cuba se siente auténtica y eso es algo que muchos turistas nunca olvidan. Cuba tiene una de las culturas musicales más influyentes del mundo. Aquí nacieron géneros como el son cubano, la rumba, el bolero y gran parte de la salsa moderna. En La Habana, la música no está encerrada en escenarios, está en las calles. Puedes caminar por un callejón y encontrar músicos tocando en vivo. Puedes entrar a un pequeño restaurante y terminar viendo un espectáculo increíble. El ritmo forma parte de la vida diaria. Incluso quienes no saben bailar terminan moviéndose en Cuba. Pocas ciudades tienen una personalidad visual tan fuerte como La Habana. La combinación de edificios coloridos, autos clásicos, balcones antiguos, calles deterioradas, arte urbano y vista al mar crea una atmósfera cinematográfica. Por eso tantas películas, documentales y videoclips han sido grabados aquí. La Habana tiene belleza, pero también cicatrices, y precisamente esa mezcla la hace tan interesante. Es una ciudad imperfecta, real y profundamente humana. La cocina cubana refleja la mezcla cultural de la isla, influencia española, africana, caribeña. Entre los platos más conocidos están la ropa vieja, moros y cristianos, lechón asado, tostones y el tradicional café cubano. Además, Cuba tiene una cultura relajada y social donde la gente disfruta conversar, compartir y vivir el momento. No es como viajar a otros destinos turísticos modernos. Aquí muchas cosas funcionan diferente. El internet puede ser limitado o nulo, algunas aplicaciones no funcionan, hay escasez en ciertos productos y la infraestructura puede ser complicada. Pero justamente eso obliga al visitante a desconectarse un poco del ritmo acelerado moderno. Cuba hace que las personas caminen más, conversen más, observen más y vivan el presente. Para muchos viajeros, eso termina siendo una experiencia transformadora. Visitar Cuba es mucho más que ir de vacaciones, es conocer una realidad distinta, es entrar en contacto con una historia compleja, es descubrir una cultura llena de pasión y resistencia. Cuba no es perfecta, tiene dificultades y contradicciones, pero precisamente por eso resulta tan auténtica. Y quizás esa autenticidad es lo que hace que quienes visitan la isla nunca la olviden.
Una de las cosas más especiales de Habana Vieja es que parece detenida en el tiempo. Las calles empedradas, los balcones coloniales y los edificios coloridos hacen sentir como si estuviéramos caminando dentro de una película histórica. Aquí conviven diferentes estilos arquitectónicos: colonial español, barroco, neoclásico, art deco. Pero lo más importante es el contraste. Algunos edificios han sido restaurados cuidadosamente, especialmente en el área histórica, mientras otros muestran décadas de deterioro, humedad y abandono. Y aún así, la ciudad tiene una belleza increíble, porque Habana Vieja no es un museo artificial, la gente realmente vive aquí. Hay ropa colgando de los balcones, niños jugando en las calles y vecinos conversando en cada esquina. El corazón de La Habana Vieja está formado por sus famosas plazas coloniales. La primera es la Plaza de Armas, la plaza más antigua de la ciudad y una de mis favoritas. Aquí se reunían autoridades españolas y se realizaban ceremonias importantes durante la época colonial. Muy cerca está la Plaza Vieja, una de las más coloridas y animadas, rodeada de cafés y edificios restaurados. Esta plaza refleja perfectamente la mezcla entre turismo, historia y vida local. También encontramos la Plaza de la Catedral, donde se encuentra la impresionante Catedral de La Habana. Su arquitectura barroca es considerada una de las más bellas de América Latina. Y finalmente está la Plaza de San Francisco, rodeada de edificios históricos y antiguos almacenes coloniales. Cada plaza tiene personalidad propia y juntas cuentan la historia de cómo fue creciendo La Habana durante siglos. Aunque técnicamente el malecón está fuera del núcleo más antiguo, forma parte esencial de la experiencia habanera. Los famosos autos estadounidenses de los años 50 se han convertido en símbolo mundial de Cuba. Muchos siguen funcionando gracias a reparaciones artesanales y décadas de ingenio mecánico cubano. Ver estos carros recorriendo las calles históricas crea una atmósfera completamente única. Es como ver el pasado todavía en movimiento. La Habana Vieja no solamente se observa, también se escucha. La música aparece en cada rincón: son cubano, salsa, jazz latino, rumba. Es común encontrar músicos tocando en vivo en plazas, bares y restaurantes. La cultura cubana aquí se siente viva y espontánea, y esa energía es una de las razones por las que tantos viajeros se enamoran de La Habana. Pero La Habana Vieja también refleja los desafíos actuales de Cuba. Muchos edificios necesitan restauración urgente, existen problemas económicos y escasez de materiales, la ciudad vive entre el turismo internacional y las dificultades cotidianas de sus habitantes, y precisamente ese contraste entre grandeza histórica y realidad moderna es lo que hace a La Habana tan impactante. No es perfecta, es auténtica. El centro histórico de La Habana es mucho más que un destino turístico. Es un lugar donde la historia todavía respira, donde el pasado y el presente conviven todos los días. Aquí cada calle tiene memoria, cada edificio tiene cicatrices y cada rincón transmite algo imposible de explicar completamente con palabras. Visitar Habana Vieja es entender un poco mejor el alma de Cuba. Aunque no me gusta tocar temas negativos, Cuba atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La isla enfrenta una profunda crisis económica y energética que han cambiado completamente la vida diaria de millones de personas. En muchas ciudades los apagones duran más de 10, 15, incluso 24 horas. Bueno, dependiendo, porque también en el este de la isla hay personas que no cuentan con electricidad por varios días. Hay escasez de combustible, alimentos y medicamentos, y miles de cubanos siguen emigrando buscando una mejor vida. Pero para entender la situación actual de Cuba hay que mirar mucho más allá de un solo problema. Aquí se mezclan décadas de embargo económico, dependencia energética, infraestructura envejecida, problemas de productividad, crisis globales y tensiones políticas internas y externas. Hoy vamos a explorar por qué ocurren los apagones en Cuba, cómo afectan la vida diaria, qué está pasando realmente en la economía y qué podría hacerse para mejorar el futuro del pueblo cubano.
Actualmente el problema más visible en Cuba es la crisis eléctrica. Durante los últimos meses el país ha sufrido apagones masivos y hasta colapsos nacionales completos del sistema eléctrico. En algunas provincias las personas pasan más de 15 horas diarias sin electricidad. La situación es tan grave que el déficit energético ha superado los 1.400 y hasta 1.900 megavatios en algunos días recientes. ¿Pero por qué ocurre esto? La respuesta tiene varias causas. Primero, la infraestructura eléctrica cubana es muy antigua. Muchas termoeléctricas fueron construidas hace décadas, varios con tecnología soviética y hoy funcionan con enormes dificultades. El segundo, Cuba depende enormemente del petróleo importado. Durante años recibió combustible principalmente desde Venezuela, pero esos envíos disminuyeron drásticamente y recientemente la situación empeoró aún más por nuevas restricciones energéticas y dificultades para importar combustible. Sin combustible suficiente, muchas plantas simplemente no pueden operar. Los apagones no son solamente una molestia, afectan prácticamente todos los aspectos de la vida diaria. Sin electricidad se pierde comida refrigerada, falla el suministro de agua, se paralizan negocios, se afectan hospitales y se dificulta la educación y el acceso a internet. En algunas zonas del país, las familias cocinan con carbón o leña porque no pueden depender de la electricidad. Muchas personas pasan noches enteras sin ventiladores ni aire acondicionado bajo temperaturas extremadamente altas. También hay consecuencias económicas enormes. Pequeños negocios privados pierden productos, restaurantes no pueden operar normalmente y muchas empresas reducen su producción. Los apagones incluso han provocado protestas sociales y un aumento del descontento popular. Y mientras algunas zonas como La Habana reciben más prioridad energética, muchas provincias pasan más tiempo sin servicio eléctrico. Eso ha generado frustración entre muchas personas fuera de la capital. Pero la crisis cubana va mucho más allá de la electricidad. La economía del país lleva años enfrentando enormes dificultades. Entre los principales problemas están la inflación, bajos salarios, escasez de productos básicos, caída del turismo y emigración masiva. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país, todavía no logra recuperarse completamente y ha sido golpeado por la crisis energética. Muchos hoteles operan parcialmente, algunas aerolíneas redujeron vuelos y varios inversionistas extranjeros muestran preocupación. Además, miles de jóvenes cubanos han abandonado la isla en los últimos años buscando mejores oportunidades en otros países. Eso también afecta la economía porque se pierde fuerza laboral y talento profesional. Uno de los temas más debatidos cuando se habla de Cuba es el embargo económico impuesto por Estados Unidos desde los años 60. El gobierno cubano afirma que las sanciones han limitado seriamente el acceso a financiamiento, la importación de combustible, equipos, tecnología y comercio internacional. Recientemente, incluso Naciones Unidas expresó preocupación por las consecuencias humanitarias de las restricciones energéticas sobre la población cubana. Por otro lado, críticos del gobierno cubano argumentan que también existen problemas internos, falta de reformas económicas profundas, exceso de control estatal, baja productividad y mala administración. La realidad probablemente incluye una combinación de ambos factores. Aunque la situación es complicada, existen posibles caminos para mejorar el futuro de Cuba. Uno de los más importantes es modernizar el sistema energético. Muchos expertos creen que Cuba necesita invertir fuertemente en energía solar, energía eólica, modernización de termoeléctricas y reducción de la dependencia del petróleo importado. Cuba tiene muchísimo potencial solar debido a su ubicación geográfica. También sería importante facilitar más inversión extranjera, apoyar pequeños negocios privados, incrementar la producción agrícola nacional y mejorar infraestructura. Muchos cubanos también desean mayores oportunidades económicas y más acceso a tecnología e internet. Otro elemento clave sería reducir tensiones internacionales y facilitar relaciones comerciales más amplias. Sin estabilidad energética y crecimiento económico sostenible, será difícil mejorar la calidad de vida de la población.
A pesar de todas las dificultades, hay algo que sigue sorprendiendo a quienes visitan Cuba: la resiliencia de su gente. Los cubanos continúan trabajando, emprendiendo, creando música, ayudándose entre vecinos y buscando maneras de seguir adelante, incluso en medio de apagones y crisis económicas. La vida continúa en las calles de La Habana, Santiago y muchas otras ciudades. Esa capacidad de resistencia se ha convertido en una de las características más admiradas del pueblo cubano. La situación actual de Cuba es extremadamente compleja. No existe una explicación simple ni una solución rápida. La crisis energética, los apagones y las dificultades económicas son el resultado de muchos factores acumulados durante décadas. Pero detrás de todos los debates políticos y económicos hay algo importante que nunca debe olvidarse: millones de personas que simplemente desean vivir con estabilidad, oportunidades y esperanza. Cuba sigue siendo un país lleno de cultura, historia y humanidad, y el futuro de la isla dependerá de encontrar soluciones que realmente mejoren la vida cotidiana de su gente. A pesar de todas las dificultades que Cuba enfrenta hoy, hay algo que todavía sigue vivo en la isla, y es la esperanza. Porque cuando uno recorre las calles de La Habana, conversa con su gente y observa la manera en que los cubanos enfrentan cada desafío, es imposible no sentir que este país todavía tiene muchísimo potencial. Cuba ha sobrevivido crisis económicas, aislamiento, apagones, cambios políticos y décadas de incertidumbre, y aún así su cultura continúa brillando, su música sigue sonando y su gente todavía encuentra maneras de sonreír, crear y salir adelante. Eso dice mucho sobre el espíritu cubano. Las nuevas generaciones cubanas también representan una posibilidad importante para el futuro. Hoy muchos jóvenes tienen más acceso al mundo gracias al internet y las redes sociales. Tienen nuevas ideas, nuevas formas de emprender y nuevas maneras de imaginar el país que desean construir. Cada vez aparecen más pequeños negocios, proyectos independientes, artistas, emprendedores y personas que quieren mejorar su comunidad. Aunque el cambio no será fácil, esos cambios poco a poco pueden abrir nuevas oportunidades para Cuba. También existe esperanza en áreas importantes como la energía renovable, el turismo, la educación, la tecnología y la inversión futura. Cuba tiene enormes ventajas: una ubicación privilegiada, una identidad cultural admirada en el mundo entero, talento humano y una historia que sigue despertando interés internacional. Si en los próximos años logra modernizar parte de su infraestructura, mejorar su economía y crear más oportunidades para su gente, el país podría entrar en una nueva etapa de transformación. Y muchos cubanos sueñan precisamente con eso: un futuro donde no tengan que abandonar la isla para encontrar estabilidad y oportunidades. Porque más allá de la política y los problemas, Cuba sigue siendo un lugar profundamente humano, un país donde las personas todavía conversan en las puertas de sus casas, donde la música aparece en cualquier esquina y donde incluso en tiempos difíciles la comunidad y la solidaridad siguen teniendo un enorme valor. Quizá el futuro de Cuba no dependa solamente de gobiernos o economía, sino también de la capacidad de su pueblo para seguir resistiendo sin perder su identidad. Y si algo ha demostrado la historia cubana es que su gente nunca deja de luchar por salir adelante. Tal vez los próximos años sean difíciles, pero también podrían ser el comienzo de una nueva etapa, una Cuba más conectada con el mundo, más moderna, más estable y llena de nuevas oportunidades para las futuras generaciones, porque aunque muchas cosas cambien, hay algo que probablemente nunca desaparecerá, y eso es el alma de Cuba. Y por último, quiero dar las gracias por acompañarme en este recorrido por Cuba, su historia, su realidad y su esperanza. Y solamente puedo desear lo mejor para este hermoso país y su bella gente. Espero que un cambio radical llegue muy pronto.